Bueno, y el pueblo termina cansándose y eso es verdad. Hay el pronunciamiento del pueblo quichua de Sarayaku sobre la ley de transparencia social. Esto a mí me parece increíble mirarlo, analizarlo y emitir esos pronunciamientos que hace el pueblo quichua de Sarayaku a través de su presidente Hernán Malaver. Ha emitido un fuerte pronunciamiento en contra de la recién aprobada ley de transparencia social. En su declaración, Malaver califica la ley como lamentable porque, en su opinión, limita el ejercicio de autonomía y libre determinación de los pueblos milenarios. A pesar de que la ley busca controlar los flujos de capital irregulares y aumentar la transparencia, el pueblo de Sarayaku considera que sus disposiciones restringen su capacidad para autogestionar y continuar su trabajo diario. Para el pueblo de Sarayaku, esta ley es un obstáculo a su autonomía que ha sido un pilar de su existencia durante miles y miles de años. Vamos a mirar. Es lamentable que esta ley que pretende controlar a flujos irregulares, capital y la transparencia social, limite el ejercicio de autonomía y libre determinación de los pueblos originarios. Estamos conscientes sobre la situación de la inseguridad del país, pero debe ser específico. Todos los actos de los gobiernos, nosotros los pueblos originarios, milenariamente somos guardianes de la selva, vivimos de nuestra autogestión, estamos trabajando una construcción cotidiana de nuestros planes de vida para asegurar la continuidad de los pueblos originarios. En ese contexto, esta ley limita la cooperación, todo acto de alianza que nos permite seguir trabajando como pueblo originario de Sarayaku. Somos un pueblo que hemos defendido con propuestas cuando nuestros derechos han sido trastocados. Esta resistencia pacífica siempre ha sido para la vida, para el territorio, para la selva viviente, para garantizar la existencia de la humanidad. Por eso llamamos al gobierno de Ecuador que sea consciente con los actos y que todas las leyes o medidas legislativas o administrativas tienen que ser consultados, porque Sarayaku y otros pueblos son beneficiarios de la sentencia de la Corte Interamericana que obliga al Estado a consultar cuando los proyectos tienen que ver con los pueblos indígenas y las leyes. En este caso no ha habido ni la consulta ni consentimiento. Por ello estamos preocupados y llamamos a toda la sociedad a actuar con estrategia para defender la vida y llamamos a un diálogo consciente para dar solución ante estos actos. No podemos permitir que haya un retroceso y que excluyan el reconocimiento de los pueblos originarios del Ecuador. Al gobierno nacional y los asambleístas tienen que actuar con el debido proceso frente a la promulgación y aprobación de las leyes que pueden afectar seriamente a los pueblos originarios. Los pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana se consideran guardianes de la selva y su modo de vida depende de la autogestión y la planificación interna. Malaver señala que esta ley interfiere directamente con la forma en que su pueblo trabaja para asegurar la continuidad de su cultura y existencia. El problema principal que ve el pueblo de Sarayaku es que la ley limita la cooperación y los acuerdos que les permiten seguir operando. Para un pueblo que ha definido sus derechos con propuestas y resistencia pacífica a lo largo de su historia, esta legislación representa una amenaza directa a su capacidad de proteger su forma de vida, su territorio y la selva que habitan. El presidente del pueblo de Sarayaku también hizo un llamado directo al gobierno de Ecuador y a los asambleístas, instándolos a ser conscientes de las implicaciones de sus acciones. Malaver enfatizó que cualquier ley o medida administrativa
que pueda afectar a los pueblos indígenas debe de ser consultada con ellos. Esta exigencia no es nueva. Se basa en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado ecuatoriano a realizar consultas previas y consentidas con las comunidades indígenas en proyectos o legislaciones que les afecten directamente. Según Malaver, en el caso de la Ley de Transparencia Social no hubo ni consulta ni consentimiento, lo cual es inaceptable, ecuatorianos. En su pronunciamiento, el pueblo quichua de Sarayaku no solo expresa su preocupación, sino que también hace un llamado a la acción. Piden a la sociedad ecuatoriana que actúe con estrategia y se sume a un diálogo consciente para encontrar soluciones. El pueblo de Sarayaku no puede permitir un retroceso en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios de Ecuador. La ley, tal como está, es vista como un acto que excluye y niega el progreso logrado en la defensa de sus derechos, poniendo en riesgo la vida y la existencia de sus comunidades. Es lamentable que esta ley que pretende controlar a flujos irregulares, capital y la transparencia social, limite el ejercicio de autonomía y libre determinación de los pueblos originarios. Estamos conscientes sobre la situación de la inseguridad del país, pero debe ser específico. Todos los actos de los gobiernos, nosotros los pueblos originarios, milenariamente somos guardianes de la selva, vivimos de nuestra autogestión, estamos trabajando una construcción cotidiana de nuestros planes de vida para asegurar la continuidad de los pueblos originarios. En este contexto, esta ley limita la cooperación, todo acto de alianza que nos permite seguir trabajando como pueblo originario de Sarayaku. Somos un pueblo que hemos defendido con propuestas cuando nuestros derechos han sido trastocados. Esta resistencia pacífica siempre ha sido para la vida, para el territorio, para la selva viviente, para garantizar la existencia de la humanidad. Por eso llamamos al gobierno de Ecuador que sea consciente con los actos y que todas las leyes o medidas legislativas o administrativas tienen que ser consultados, porque Sarayaku y otros pueblos son beneficiarios de la sentencia de la Corte Interamericana que obliga al Estado a consultar cuando los proyectos tienen que ver con los pueblos indígenas y las leyes. En este caso no ha habido ni la consulta ni consentimiento. Por ello estamos preocupados y llamamos a toda la sociedad a actuar con estrategia para defender la vida y llamamos a un diálogo consciente para dar solución ante estos actos. No podemos permitir que haya un retroceso y que excluyan el reconocimiento de los pueblos originarios del Ecuador. Al gobierno nacional y los asambleístas tienen que actuar con el debido proceso frente a la promulgación y aprobación de las leyes que pueden afectar seriamente a los pueblos originarios. En conclusión, el pronunciamiento del pueblo quichua de Sarayaku deja claro que la ley de transparencia social, a pesar de sus intenciones, es percibida como una amenaza a la autonomía, la autogestión y los derechos de los pueblos originarios de Ecuador. Su resistencia es un recordatorio crucial de la necesidad de un diálogo genuino y la consulta obligatoria antes de que se aprueben leyes que puedan impactar seriamente las vidas y territorios de las comunidades indígenas. El Ecuador va a seguir de esta misma manera caminando mientras no cambiemos este sistema de gobierno. Pero hoy se quejan los pueblos indígenas y los originarios. Ellos no fueron los que votaron por su queridísimo cartón. Sí recuerdan, ¿no? Hicieron con campaña. Bueno, no todos, algunos. Ahí están las consecuencias y vendrán cosas peores.
Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres.